Hola, bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por elegirnos de nuevo. Estamos realmente contentas de que sigáis ahí y si nos habéis escuchado un día y otro día y otro día, esto quiere decir que algo os está sirviendo. Es para nosotras de verdad una oportunidad poder transmitir todas estas ideas. Ya sabéis que nos encantaría poder hacerlo presencial, pero vamos a sacarle a este formato online la mayor rentabilidad posible. Mirad, hoy vamos a centrarnos, voy a hablaros de dos temas increíbles, apasionantes. Y vais a decir, claro, apasionantes, otra vez esa palabra. Sí, pero es que es verdad que para nosotras todo esto que os estamos transmitiendo es realmente apasionante, porque son ideas que hemos experimentado, que sabemos que cambian vidas, que han cambiado las nuestras, que modifican patrones de pensamiento, que de alguna manera van abriéndonos un camino que nos lleva al lugar tan deseado por muchos de nosotros, que es ese lugar de paz, ese lugar en el que encontramos el bienestar, nos encontramos a nosotros mismos, nos reconocemos, nos sentimos bien. La primera parte va a ser el tema de la autoestima, que es evidente que lo hemos escuchado tantas veces, hay tantos libros que hablan de autoestima, que realmente poco nuevo se puede aportar. Pero poner la atención en cómo nos queremos, de qué manera nos queremos y si de verdad nos queremos, son tres ideas tan sencillas que el poderlas observar con un poquito de calma vamos a comprobar que nos aclara muchas ideas erróneas sobre nosotros. Es tan sencillo decir tengo la autoestima alta, tengo la autoestima baja y sin embargo tiene tanto significado. ¿Qué hacemos para no querernos? ¿Qué hacemos para respetarnos y querernos? Creo que nos servirá esta pequeña reflexión. Por otra parte, vamos a tratar otro de los temas que nos resultan siempre muy útiles, que son las creencias potenciadoras, las creencias limitantes. Están ahí en nuestro cerebro. Ni siquiera les hacemos caso, nos las creemos muchas veces, nos las creemos a pie juntillas. Sin embargo, si nos paramos a pensar, vamos a descubrir que alguna de esas creencias no son nuestras, que están ahí de forma automática, que no las hemos elegido y que por lo tanto podemos prescindir de ellas. Si nos están causando malestar, vamos a poder elegir, somos libres de elegir, de crear nuestras creencias, de sustituir las que tenemos por otras. No las vamos a borrar, el cerebro pues no borra, pero podemos sobreescribir encima. Vamos a dedicarle también tiempo a esto. Bueno, y como es la introducción, tampoco me voy a enrollar más. Vamos al tema ya. Venga, ¿hay ánimo? Pues sale, adelante, a continuar. Es muy frecuente escuchar a las personas decir que el origen de todos sus problemas consiste en la falta de autoestima. Esto lo he escuchado gran cantidad de veces. Y yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Qué es para ti la autoestima? ¿Qué entiendes tú por autoestima? Y la siguiente pregunta que les formulo es, ¿tú te quieres? ¿Tú te llevas bien contigo? Para mí la clave de la autoestima es la buena relación que establecemos con nosotros mismos. Es decir, Gema se lleva bien con Gema. Esta es la clave. Si yo estoy siempre machacándome, diciéndome cosas acerca de lo mal que hago las cosas, lo mal que gestiono no sé qué, la de veces que me equivoco, es probable que mi autoestima sea realmente baja. ¿Por qué? Porque esa voz interna no me está queriendo, no me está apoyando, no me está animando a hacer las cosas de otro modo o a hacerlas mejor. Sin embargo, cuando la relación de Gema con Gema sí es positiva, yo misma me animo, me acompaño, me sostengo. Y entonces la cosa cambia bastante. Para mí eso es autoestima, quererse mucho, respetarse y tener mucha paciencia con uno mismo. En alguna ocasión, en el taller anterior,
dije algo parecido. Cuando vamos experimentando la realidad, en muchas ocasiones lo que hacemos es poner etiquetas, evaluar. ¿Y cómo evaluamos? Comparando. Ay, ¿cómo me lo estoy pasando este fin de semana? ¿Me lo pasé mejor el fin de semana de hace 3 meses? ¿O me lo podría haber pasado mejor si... En algo tan básico como es el ocio, en lugar de disfrutarlo, en muchas ocasiones lo que hacemos es compararlo con otro tiempo pasado. Y ya sabéis, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esto no siempre es así. El único tiempo que existe es el presente. Es el tiempo en el que estoy aquí y ahora. Entonces, evaluar, comparar, juzgar como bueno, malo, mejor, peor, es una trampa en la que caemos con demasiada frecuencia. Lo importante es estar en este instante y recordar que es el único instante en el que vivimos y en el que estamos siempre.
Vamos ahora a adentrarnos en el maravilloso mundo de las creencias potenciadoras. Si existen las creencias potenciadoras es porque existen las creencias limitantes. Unas nos llevan a nuestro mejor estado, al que nos permite evolucionar, ser creativos, desarrollar nuestras ideas, sentirnos capaces de absolutamente todo, mientras que las limitadoras o limitantes lo que consiguen es que nos sintamos mucho menos de lo que somos, que nos sintamos incapaces, que nos sintamos sin herramientas para afrontar determinadas situaciones. Mirad, las creencias están en nuestra cabeza funcionando continuamente. Son creencias, pensamientos que se instalaron hace mucho tiempo. Probablemente casi todas ellas vienen de nuestra infancia. Las hemos escuchado, nos las hemos creído, no hemos puesto atención a ellas y las hemos repetido sin demasiada conciencia. Lo interesante es, cuando somos adultos, pararnos y pensar. Pensar en este presente, en este instante en el que estamos viviendo. ¿Esto es lo que yo quiero creer? ¿Esto es lo que creo de verdad? ¿O se ha instalado en mí en el pasado y lo mantengo de forma absolutamente inconsciente? El presente es el momento de hacer esa revisión. En nuestro estado adulto es cuando podemos modificar esas creencias. Muchas de nuestras creencias nos llevan a pensar que van a pasar cosas tremendas o que no van a pasar nunca cosas estupendas. Sin embargo, como dice Descartes, realmente todas esas preocupaciones que mantenemos en ocasiones a lo largo de toda nuestra vida nunca se llegan a hacer realidad. Es decir, se mantienen como preocupaciones, como alertas en las que vivimos, pero no se materializan. Vivimos con ese miedo, con esa alerta, sin saber muy bien por qué, pero no llega a suceder en ningún momento. Pensad en aquellas cosas que siempre os han preocupado. Ay, que no le pase nada a mi hijo, que no le pase nada a mi marido, que no me despidan, que no... Todos esos miedos, ¿cuántos se han cumplido? ¿Cuántos? Bueno, quizá alguno de ellos se cumple, pero la mayoría se quedan en el camino. Todos somos creadores y co-creadores. A veces cuando miramos nuestro mundo decimos, ¡oh, qué mal están las cosas! Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, si alguno de vosotros ha estado en India, sabe que es un lugar donde es fácil encontrar rincones muy sucios. Y a veces cuando estás allí piensas, es que el gobierno no hace nada para que este país sea un país limpio, ordenado. Es que no toma medidas para resolver esto que es tan alarmante y tan palpable. Es que no han recibido una educación como en nuestro maravilloso mundo occidental. Bueno, realmente quien lo tenía claro era la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía, aquí todos contribuimos a que la cosa mejore. Si cada uno de nosotros barriese la puerta de su casa, es decir, su pequeño rinconcito, las cosas irían mucho mejor. Todo el mundo entero mejoraría. Es una metáfora. Realmente no solo está hablando de la suciedad, está hablando de esa parte de responsabilidad que tenemos todos en todo aquello que queremos que cambie. Es más fácil decir, no, que sean los demás los que se ocupen, él es el responsable. Sin embargo, Madre Teresa de Calcuta, como digo, lo tenía clarísimo. Si tú quieres que cambie algo, ocúpate de tu parcelita, ocúpate de aquella parte de la que tú eres responsable. Y que si tú no cumples esa parte, ese trocito que es tuyo, nadie lo va a hacer. Y la suma de muchas pequeñas partes genera grandes cambios. También Shakespeare decía algo acerca de las creencias. Él afirmaba que sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser. Ese potencial que tenemos, muchas veces somos nosotros los que lo limitamos.
Somos nosotros mismos los que decimos, hasta aquí puedo llegar, este es mi techo. Sin embargo, muchas veces se sabe que a lo largo de la historia ese techo se supera. Pensar, por ejemplo, en los deportistas. Cuando hay un reto que asumen y que piensan que esa marca no la va a superar nadie y alguien la supera, demuestra que siempre hay un poquito más hacia donde podemos caminar. Si nuestro objetivo nos parece grande, podemos empezar poco a poco, parcelando, secuenciando, haciendo poquito a poco lo que queremos lograr, pero en ningún caso renunciando a un sueño porque sea muy grande, porque sea muy difícil de lograr. Somos capaces de llegar mucho más lejos de lo que nuestras creencias nos dicen. Voy a contaros ahora algo interesantísimo. Byron Katie es una mujer que tuvo una experiencia personal muy intensa y que gracias a que pudo salir de esa mala experiencia aprendió algo que de otro modo hubiese sido difícil que aprendiese. Mirad, en su libro Amar lo que es, vuelca toda su experiencia en esto que os digo que le sucedió. Durante unos años ella notó que empezó a decaer su ánimo, empezó a entrar en una especie de depresión cada vez más profunda. Su familia, su marido y sus hijos empezaron lógicamente a preocuparse. Ella fue poco a poco aislándose, no quería hablar con nadie, incluso no quería comer. Llegó un momento en el que estaba encerrada en su habitación con el ánimo absolutamente por los suelos y sin ganas de vivir. Durante todo ese tiempo, ella percibió que algo estaba pasando dentro de ella y que solo lo podía resolver ella. Y la forma en la que lo resolvió fue a través de preguntas. Se empezó a hacer 4 preguntas básicas que después constituirían su método, el método que vuelca en el libro Amar lo que es. Ella empezó a preguntarse, ¿estas creencias que yo tengo son verdad? Esta era su primera pregunta. ¿Es verdad esto que pienso? ¿Esto que mi cabeza repite cada día? Imaginaos que esos pensamientos que ella tenía eran catastrofistas, dolorosísimos, muy negativos, muy pesimistas. La segunda pregunta que se hacía durante ese tiempo en el que intentaba superar su depresión era de nuevo la misma pero más intensificada. ¿Es realmente verdad esto que pienso? La palabra realmente intensifica más, ¿vale? En tercer lugar, se miraba a ella misma y se preguntaba, ¿cómo reacciono yo cuando tengo estos pensamientos? La respuesta estaba clara, ella reaccionaba sintiéndose mal, sin energía, absolutamente derrotista. Y esto llevó a la cuarta pregunta, la que daba la llave de salida. ¿Quién sería yo sin estos pensamientos? Es decir, si fuera capaz de prescindir de estos pensamientos que encima me doy cuenta de que no son verdad. Imaginaos un pensamiento del tipo estoy sola en el mundo. No era verdad, estaba su marido, estaban sus hijos. O no puedo salir de esta depresión. No era verdad, porque realmente salió. Y así muchísimas de sus creencias, al cuestionárselas, se dio cuenta de que ninguna era verdad y de que sin esas creencias ella podía ser una persona absolutamente libre. Y eso decidió, hacer caso a las respuestas que obtenía a través de estas preguntas y convertirlas en un método para encontrar la llave de salida. Cuando consiguió salir de esta depresión, salió fortalecida, salió gobernando su vida y a partir de ahí intentó ayudar a otros a través de este método.
insisto, si estáis interesados en conocerlo a fondo, su libro se titula Amar lo que es. Al final, lo que Byron Katie estaba haciendo era tratarse de un modo inadecuado, vamos a decir. Se estaban machacando. El lenguaje que utilizaba era negativo, se desanimaba a ella misma. Fijaos en la imagen cómo, si yo me hablo con cariño y respeto, mi estado de ánimo se mantiene alto, se mantiene fuerte. Mientras que si estoy todo el día diciéndome cosas negativas, como que no valgo, como que no puedo, como que es imposible lograr lo que deseo, eso va a ser lo que suceda. Exactamente eso que yo me digo. Porque toda mi energía se va a enfocar en no lo puedo conseguir. Por lo tanto, el lenguaje y la calidad de las palabras con las que nos comunicamos con nosotros mismos es absolutamente esencial. Hay como una vocecita ahí en nuestro oído que nos dice continuamente cosas. Mucha atención a ese diálogo interno, a esa vocecita. El modo en el que tú te hablas te está transformando, te está haciendo percibir la realidad de una manera concreta. Y no le podemos otorgar la calidad de verdad. No, es que si yo lo pienso es que es verdad, ¿no? Tú lo piensas porque tú has creado ese pensamiento, pero no necesariamente es verdad. Siempre y en todo momento pensad que llevamos unas gafas y esas gafas filtran la realidad y la filtran a nuestra manera. ¿Y cuál es nuestra manera? La de nuestras creencias. Son nuestras creencias las que nos hacen ponernos unas gafas con un filtro y ver las cosas tal y como nos imaginamos en nuestra cabeza que son. Para mí durante mucho tiempo los viajes eran el momento más feliz del año. Y el resto del año era la espera para el siguiente viaje. Veía que eso me generaba mucha tristeza porque era como dividir el año en momentos buenos y momentos malos, cuando realmente las épocas en las que no viajaba no eran necesariamente malas. Incluso en esas épocas podía estar ilusionándome con el siguiente viaje, planeándolo, imaginando cómo iba a ser. Por lo tanto, decidí cambiar esas gafas y decir, cuando un viaje se acaba, ese es el principio del siguiente. Y no necesariamente es un tiempo bueno, un tiempo malo, sino que es todo un recorrido, un fluir en la vida hacia una nueva experiencia, Esas gafas cambiaron mi percepción de la realidad y, por supuesto, me aliviaron mucho sufrimiento. Si nos tomamos demasiado en serio, al final todos son dificultades, todos son problemas. Es una manera de creernos que lo que el otro dice va directamente contra mí, cuando a veces el otro dice cosas que no van contra mí, van contra algo concreto que no le ha gustado o que le ha sentado mal. Mirad, cuando yo empecé a trabajar en una academia de español para extranjeros, la primera vez que di clase a un grupo de extranjeros, en la evaluación final pusieron que era una persona muy amable, muy simpática, muy cariñosa, pero que no tenía experiencia. Cuando yo leí aquello, me enfadé muchísimo, me sentí fatal, me sentí tremendamente ofendida. Sin embargo, con el tiempo pensé, pero bueno, si es que era verdad. Si yo no tenía experiencia, si era mi primer grupo de extranjeros a los que enseñaba español. Entonces, ¿qué podían poner? Pues la verdad, lo que ellos habían visto. Sin embargo, yo solo veía el esfuerzo que había hecho por ser una excelente profesora de español. Si me tomo demasiado en serio, interpreto las palabras como una ofensa. Si consigo relativizar, me doy cuenta de que detrás de las palabras del otro hay una verdad y que yo la puedo asumir. Por lo tanto, las creencias nos hacen ver el mundo, o de una manera o de otra. Siempre está en nuestra mirada. Cambiar la mirada es cambiar la percepción. Y solo lo podemos hacer nosotros. Solo nosotros podemos decidir mirar lo que nos rodea de otra manera.
interpretarlo de otra manera, sentirlo y vivirlo de otra manera. Vamos a terminar con una pequeña historia, una historia bastante curiosa. Habla de un empresario que decidió mandar a uno de sus empleados a África para hacer un estudio de mercado sobre la posibilidad de vender zapatos en África. Bueno, este empleado llegó allí, miró a todos los habitantes de los pueblos a los que había decidido ir y se dio cuenta de que nadie llevaba zapatos. Su producto eran zapatos. Por lo tanto, mandó un telegrama a su jefe y le dijo: inútil, stop, aquí todo el mundo anda descalzo. Volvió a su país. El jefe no se quedó muy conforme con este empleado y la decisión que tomó de que no había oportunidad de negocio y mandó a otro empleado y le dijo: venga, vuelve a ir a estos pueblos y mira a ver tú, con tu mirada a ver qué ves. Bueno, esta persona fue a los mismos pueblos, vio a la misma gente y el telegrama que mandó fue: oportunidad fantástica, stop, aquí nadie tiene zapatos. ¿Qué observamos con esto? Bueno, es una pequeña historia simpática, pero la realidad es que viendo lo mismo, lo único que cambió fue la mirada. Y gracias a una mirada había muchas oportunidades, mientras que con la otra mirada estaban todas las puertas cerradas. Pensadlo, ¿cómo es vuestra mirada? ¿Veis el mundo como un lugar para desarrollaros, disfrutar, compartir la vida? ¿O todo lo contrario? ¿Qué cosas cambiarían si cambia vuestra mirada? Os animo a pensarlo. Bueno, hemos llegado al final de este taller y me gustaría concluir compartiendo con todos vosotros un libro que leí hace tiempo y que me gustó muchísimo, y especialmente un ejercicio que aparecía dentro de este libro. Mirad, el libro es este. Se titula Tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una. Fijaos que ya el título es extremadamente sugerente, apetece leerlo. Y bueno, eso me pasó a mí, que al verlo dije: oye, este libro tiene muy buena pinta. La primera creencia que aparece aquí camuflada es la de que tenemos una vida que no se acaba nunca. Sin embargo, de repente nos damos cuenta, a raíz de algún acontecimiento vital, que tenemos solo una vida y que si no la aprovechamos, la malgastamos. Malgastar la vida es quizá el peor de los errores. El peor. Le decía Sancho a Don Quijote en el libro que lo que no podía hacer, decía que lo que no podía hacer era morirse sin más, dejarse morir. Ese dejarse morir sin luchar, sin pelear, está marcando ese espíritu de hasta el último momento nuestra vida es vida y tenemos que luchar por seguir viviendo, por aprovechar esta bonita oportunidad que tenemos, aunque haya dificultades, que las hay sin ninguna duda. Bueno, pues este libro es la historia de una madre de familia que está muy cansada de su rutina, no tiene alicientes, sus creencias limitantes, como decíamos, están basadas en que todo en la vida es igual, no hay nada nuevo, no hay retos apasionantes, no hay grandes aventuras. Y entonces un día conoce a un terapeuta que le hace descubrir otra vida, una posibilidad de tener una segunda oportunidad, una forma diferente de vivir. Entonces, primero os voy a leer un pequeño diálogo que aparece en la contraportada del libro y después os explico el ejercicio final. El diálogo es el siguiente. Probablemente padece usted de algún tipo de rutinitis aguda. ¿De qué? Rutinitis aguda. Es una afección del alma que afecta cada vez a más gente en el mundo, sobre todo en Occidente. Los síntomas son casi siempre los mismos: disminución de la motivación, melancolía crónica, pérdida de referencias y de sentido, dificultades para ser feliz,
pese a la abundancia de bienes materiales, desencanto, lasitud. Pero, ¿cómo sabe todo eso? Porque soy rutinólogo. ¿Ruti qué? Bueno, es un diálogo simpático, salir de la rutina, salir de las creencias limitantes. Y una de las formas que este curioso terapeuta le propone a esta madre de familia, a su paciente, es crear lo que él llama un cuadro de mentores. Un cuadro de mentores significa elegir aquellas personas a las que admiramos, observar qué hacen esas personas para tener éxito en la vida, y cuando digo éxito especialmente me refiero a la felicidad, al bienestar, a sentirse a gusto y felices con lo que son, y ponerle nombre, incluso crear una especie de mural donde aparezcan imágenes de esas personas, ya sean famosos o ya sean personas cercanas a nosotros, personas que forman parte de nuestra vida. Entonces, el cuadro de mentores que esta mujer hizo fue el siguiente. Quisiera tener la sabiduría de Gandhi, la serenidad de Buda, la gracia de Audrey Hepburn, el sentido de los negocios de Rockefeller, la fuerza de voluntad y la abnegación de la Madre Teresa, el valor de Martin Luther King, el genio creativo de Picasso, la inventiva de Steve Jobs, la imaginación visionaria de Leonardo da Vinci, la emoción de Chaplin y, para acabar, la flema y el sentido del humor de mi abuelo. Bueno, pues mirad, probablemente para mí el cuadro de mentores se parecería en parte a este que acabamos de leer. Cambiaría la figura de su abuelo por la figura de mi tío Pepe. Es una persona que ya no está, murió hace unos años, y yo no he conocido persona más divertida, cariñoso, cercano, capaz de unir a toda la familia con una sonrisa. Él para mí es un mentor y me gustaría que pensarais quiénes son vuestros mentores, quiénes os inspiran en la vida, quiénes os dan ánimo para cambiar aquellas cosas que no os gustan y convertirlas en algo que os apasione. Pensadlo.